Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, un encuentro con la salud para crear cultura en torno al tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días estamos en directo para que conversemos y resolvamos además juntos, de la mano de nuestros especialistas, tantas inquietudes que tenemos frente a diferentes patologías o enfermedades. Por eso estamos en directo de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, con líneas telefónicas activas para que participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Qué bueno es hablar de hábitos saludables, qué bueno es reconocer o identificar a tiempo algunas enfermedades. Algunas son de fácil diagnóstico, otras no tanto, algunas enfermedades son más comunes que otras, hay unas que son de mayor consulta. Y la de hoy seguramente cuando escuchen se van a identificar muchos de ustedes. Vamos a hablar de la lumbalgia. La lumbalgia es un dolor que da en la parte baja de la espalda. Vamos a hablar de las causas, de los síntomas, cómo diagnosticarla o cómo identificarla, que no se confunda con otras patologías y por supuesto del tratamiento. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. Esta patología afecta tanto a personas jóvenes como adultas y aparece tanto en trabajos sedentarios como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico. Aproximadamente el 80% de la población ha tenido o tendrá alguna lumbalgia durante su vida y hasta el 70% de los jóvenes antes de cumplir los 16 años han experimentado este dolor de espalda. Y en general, el 85% de las lumbalgias aproximadamente son de buen pronóstico y aproximadamente el 15% de ellas se cronifican y tienen una difícil solución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se vuelven crónicas casi que hay que tomar medicamentos de por vida o tratamiento de por vida. Eso lo explicará más adelante nuestro invitado. Por el momento también quiero recordarles a ustedes que pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Lumbalgia, síntomas, factores de riesgo, causas y tratamiento es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Estamos en Su Médico en Casa, donde conversamos de todos esos temas que son de interés general en la población, de muchas patologías, de muchas enfermedades. Algunas son asintomáticas, otras son un poquito más evidentes, como es el tema de la lumbalgia, que hoy vamos a hablar de este tema, las causas y el tratamiento. Un saludo especial para quienes nos acompañan a esta hora en los 125 municipios y en muchas ciudades de Colombia. Se pueden conectar con nosotros ya a través de redes sociales o en nuestras líneas telefónicas. Está con nosotros el doctor Eloy Barrios Henao. Él es ortopedista, especialista en columna de la Universidad de Barcelona. Gracias por estar acá, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es muy común la lumbalgia, que tanta incidencia tiene en la población. Es demasiado común. De hecho, se considera que es el síndrome doloroso más prevalente que existe en la actualidad, doloroso crónico. Sí. Y está entre las primeras 5 causas de consulta por las que los pacientes asisten al médico. Entre las primeras 5 causas de consulta. 5, sí. Se imaginaría uno porque hay enfermedades que son exclusivas, entre comillas, de una población muy adulta, pero resulta que la lumbalgia se presenta en pacientes muy jóvenes también, doctor. Sí, de hecho, en los pacientes jóvenes la lumbalgia es un signo de alarma. Y hay que aclarar que en las poblaciones, sobre todo de adolescentes, se han visto incidencias mucho más altas de patologías reales, sobre todo fracturas por estrés. Sí. ¿Por estrés? Sí, fracturas por estrés porque hacen deporte de una forma muy intensa y se cree que los adolescentes deportistas hasta en un 50% se hayan llegado a ver fracturas por estrés, que si no son diagnosticadas y tratadas adecuadamente pueden llevar a consecuencias tardías en la parte de la columna.
Y cuando hablábamos de las causas antes de iniciar el programa, me decía el doctor Eloy que son múltiples, son varias las causas, incluso también hay una información genética que está dentro de estas. De eso vamos a hablar enseguida, porque primero saludamos a Jorge, que se encuentra aquí en el barrio Belén. Bienvenido, Jorge, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Quiero preguntarle, doctor, desde hace días vengo con un dolor al lado izquierdo, parte de la cadera, y se me irradia o se me molesta mucho en todo el sistema izquierdo del pie, a todo lo largo del pie. Sí. Perdón, es un dolor fuerte y lo siento es como internamente en el hueso, pero se me inicia en la parte de atrás del lado izquierdo, lo que llama pues cintura o cadera, de ahí para abajo. Sí. A ver, ¿usted qué me dice al respecto? Jorge, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, y yo lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor Eloy. Doctor. Bueno, hay dos grandes grupos de presentación de la lumbalgia, que es la lumbalgia con radiculopatía ociática y la lumbalgia sin radiculopatía ociática. La suya es una lumbalgia asociada a un dolor de tipo neuropático, posiblemente por una irritación radicular, o sea, de una raíz nerviosa a nivel de la columna. Es muy común la asociación entre el dolor lumbar y la radiculopatía, ya que las raíces están en un íntimo contacto con los discos intervertebrales, que son uno de los sitios predominantes donde se origina el dolor lumbar. ¿Y qué podría hacer en este caso, Jorge? Pues obviamente consulta inmediata al especialista, doctor, pero antes como para evitar un poquito ese dolor o por lo menos controlarlo. La idea es hacer un control analgésico desinflamatorio, ¿cierto? De forma aguda. De hecho, la mayoría de los dolores agudos lumbares asociados a dolor radicular mejoran con un tratamiento médico. Los que nos preocupan son los que se asocian a una alteración motora, o sea, un déficit neurológico, o que el dolor sea severo y progresivo a pesar de un adecuado manejo médico y desinflamatorio. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la lumbalgia, ese dolor que se da en la parte baja o inferior de la espalda y que es tan molesto y que podría en algún momento cronificarse, también dependiendo de la gravedad, por supuesto. Nuestras líneas telefónicas están activas para que ustedes sigan participando con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Ahorita hablábamos de las causas, ya mencionamos algunas de ellas. Hay una información o un componente genético bien importante, y también hablábamos de ciertas actividades o disciplinas deportivas, doctor, que podrían favorecer la aparición de una lumbalgia. Sí, o sea, tenemos un espectro en cuanto a la parte de la lumbalgia que llaman mecánica la mayoría de los médicos. Está en un extremo la persona sedentaria que no practica ningún tipo de actividad física ni de deporte y que tienen muchas veces actividades que implican un sedentarismo, o sea, estar sentados durante... En una oficina, por ejemplo, frente a un escritorio. En un computador, etc. Esas personas tienden a hacer alteraciones musculares, musculotendinosas, que alteran la funcionalidad de los discos. Por otra parte, los discos intervertebrales, que son el alma de la columna, requieren de un movimiento y de una función basal para que ellos se mantengan sanos. Entonces, este tipo de estilo de vida, por así decirlo, puede llevar al deterioro de los discos y el desarrollo de una lumbalgia. Ese es un extremo de la presentación. En el otro extremo tenemos las personas, yo no diría tanto deportistas, sino más bien personas que presentan un cambio de actividad física y que empiezan a sobredemandarse y a hacer actividades que llevan a un alto impacto y pueden tener desgarros anulares y también incluso fracturas por estrés o simplemente inflamaciones que pueden ser articulares, musculares o tendinosas que le generan un dolor lumbar. Muy bien. Doctor Eloy, yo quiero que tenga presente algo para que demos la respuesta después de recibir esta otra llamada de Julio, que se encuentra en Boston, y es precisamente, él mencionaba también acerca de las personas que están muy quietas, por ejemplo, en un espacio como una oficina o al frente de un computador o trabajando
en un escritorio, en una silla que de pronto no sea muy cómoda, una mala postura podría favorecer la aparición de lumbalgia. De eso hablamos enseguida, porque antes saludamos a Julio, que está en Boston, me dijeron. Julio, bienvenido, qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa. Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante con su pregunta. Doctor, el nombre mío es Julio Betancourt. Yo tenía, o tengo en esos momentos, tengo una hernia discales que es L1S5, pero estoy en un tratamiento. En este momento llevo 2 años y 9 meses, ¿cierto? De hecho, estoy en un tratamiento. El médico me dijo, o me está recomendando el fisiatra, que una operación o no, pero hay veces que se me duele mucho la parte izquierda en la pierna, y hay veces que me siento un dolor muy intenso, ¿ya? Yo estoy tomando pregabalina, estoy tomando otro medicamento, no me acuerdo, diclofenaco, pero a veces no es como dice, suficiente el soporte del dolor. No Camino mucho, sí, y me hicieron, estaba en 127 kilos, estoy 104 kilos. Mi pregunta es, ¿qué hacer en estos momentos? Hay días que me duele, días no, ¿qué voy a hacer, doctor? Me gustó mucho el programa, que Dios nos los bendiga. Gracias, Julio, por estar con nosotros en Su Médico en Casa, y también lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor Eloy. Doctor, ¿qué le podemos decir a Julio? Bueno, Julio, primero que todo, sobre el manejo del dolor que vos tenés, hay que aclarar que tu doctor, el fisiatra, está haciendo un manejo más que adecuado, ¿cierto? El dolor lumbar, en el 95% de las veces, responde a un manejo médico que es sobre todo rehabilitador, con un apoyo medicamentoso, casi siempre desinflamatorio si no hay contraindicaciones para su uso, y algunas veces medicamentos antineuropáticos si hay un dolor de irritación radicular. Ahora, la pregunta que todos los pacientes y los médicos nos hemos hecho durante mucho tiempo es cuándo una patología de este tipo puede requerir una operación. La medicina ha avanzado mucho en los últimos 10 años, ¿cierto? Hace 10 años prácticamente se operaban las personas que tenían una alteración motora, o sea, una debilidad, sobre todo si era progresiva, y una gran incapacidad funcional. Hoy en día se le está dando mucha importancia a la calidad de vida, y eso ha hecho aumentar el número de procedimientos. De hecho, las intervenciones por dolor lumbar han venido aumentando exponencialmente en los últimos 10 años. Multitud de especialistas hacen intervenciones, como los neurocirujanos, los médicos del dolor o los anestesiólogos, y algunos ortopedistas que nos dedicamos a la cirugía de columna. Hay una tendencia alta, ¿cierto?, a hacer procedimientos mínimamente invasivos, que lo que buscan es mejorar un poco esa función y ese deterioro de la calidad de vida que el manejo médico convencional no logra dar. Y no necesariamente la cirugía como tal, para no irse a ese extremo, aunque ya si hay mucha gravedad o ha avanzado mucho la condición del paciente. La cirugía abierta, o sea, como ustedes la entienden, está indicada sobre todo cuando uno ve que hay una compresión asociada a una alteración neurológica, cuando el dolor es severo e incontrolable, o cuando uno ve una disfunción, por ejemplo, que la persona no puede caminar o que no puede estar sentado, pues no puede estar de pie mucho tiempo, ¿cierto? Mejor dicho, cuando ya se complica o se agrava la enfermedad como tal. Saludamos a Mari, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Con su inquietud nos vamos también a la pausa. Mari, bienvenida. Bien, y la escuchamos. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Mari, gracias por acompañarnos. Programa. Gracias. Adelante con su pregunta muy breve, Mari. Gracias nuevamente. Gracias, muy amable. ¿Cómo están? Bien, hágame el favor, yo necesito preguntarle al doctor. Yo soy una señora de 73 años. Hace 3 años me hicieron un implante de cadera por una caída, pero ahora estoy presentando un dolor hacia la región del coxis. Y un dolor muy intensivo. Yo soy una persona que camino bastante aquí, más que todo entre la casa. No sé, me está molestando bastante. Quisiera saber que el doctor me dijera qué puedo hacer para eso. Gracias, Mari, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Vamos con la respuesta, doctor, para ir a la pausa brevemente. Bueno,
El dolor en el coxis, de hecho, aunque el dolor lumbar se considera que va desde la parte baja de la columna torácica hasta la región interglútea, el dolor del coxis ya pasaría como a otra categoría, sigue siendo una causa común de consulta. Hay que diferenciar, o sea, hay que hacer una diferenciación importante entre el dolor coxígeo postraumático y el dolor coxígeo no de origen traumático, o sea, de otras causas. ¿Por qué? Porque el dolor coxígeo de origen no traumático puede deberse a enfermedades sistémicas o locales, ¿cierto? Como por ejemplo, pueden haber patologías colorectales o incluso pueden haber tumores óseos, infecciones que produzcan este dolor allí. Entonces, nosotros cuando no vemos una causa clara, hacemos una investigación para tratar de determinar el diagnóstico de por qué está ocurriendo esa molestia. Muy bien, la lumbalgia o lumbalgia, causa, síntomas y tratamiento es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa. Dejamos una pregunta o una inquietud antes de la postura, por ejemplo, la mala postura, o las personas que permanecen mucho tiempo de pie por su actividad. ¿Será que es un factor de riesgo para la lumbalgia? La respuesta las tendremos después de la siguiente pausa. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, lumbalgia, síntomas y tratamiento, también las causas. Tomen nota de estos datos muy importantes. Las manifestaciones más comunes de la lumbalgia son el dolor local o irradiado, la inflamación y la presencia de contracturas musculares. Para evitar el dolor de espalda es recomendable hacer ejercicio, mantenerse físicamente activo, evitar el sedentarismo y cumplir las normas de higiene postural destinadas a realizar las actividades cotidianas, de forma que la espalda soporte la menor carga posible. Esta parte de la respuesta de la pregunta que hacíamos ahora. Las fuentes de información más importantes para conocer las causas del dolor de espalda son la historia clínica y la exploración física del paciente. El resto de pruebas radiológicas, analíticas o funcionales solo tienen valor si los resultados se corresponden con los de la exploración física. El paciente debe evitar el reposo en la cama como tratamiento del dolor de espalda. Si el dolor obliga a guardarlo, debe ser lo más corto posible. Los estudios realizados demuestran que esta medida retrasa la recuperación. ¿Quién lo creyera, doctor? Los expertos señalan que el paciente debe mantener el mayor grado de actividad que le sea posible e intentar normalizarlo tan pronto como pueda. Ahora sí vamos entonces con la respuesta, doctor. En cuanto a la postura, por ejemplo, de las personas que están en una oficina todo el día sentadas en una silla, en un escritorio, frente a un escritorio, o las personas que permanecen mucho tiempo de pie. ¿Son factores de riesgo o no? Sí, definitivamente. Nosotros vemos imágenes en pacientes que, por ejemplo, camioneros que manejan tractomulas y duran 12 horas manejando un camión y consultan por dolor de espalda. En las radiografías uno ve cambios degenerativos importantes. De hecho, estudios recientes, hay un estudio sueco que muestra el seguimiento a mediano y largo plazo con imágenes de pacientes que son deportistas, que cuidan su salud física, sí, ¿cierto? Y de forma integral, y personas sedentarias, que también practican tabaquismo, claro, etcétera. Y las personas que permanecen sí, mucho tiempo de pie, doctor, por su actividad diaria, por ejemplo, ¿no es un factor de riesgo? Realmente la bipedestación per se no es tan un factor de riesgo como la sedestación, que es estar sentado durante el tiempo prolongado. Muy bien. Recibimos a Fanny, que se encuentra en el municipio del Santuario, Oriente de Antioquia. Bienvenida, Fanny. Qué gusto escucharla a esta hora en Su Médico en Casa. En el gusto mío es haberme podido comunicar con ustedes. Me alegra mucho, Fanny. ¿Cuál es su pregunta? Muy breve, gracias. Mi pregunta es para el doctor, que mantengo mucho dolor, demasiado dolor en la cadera, aquí donde, en la cadera, y ahorita hace como 2 días me están dando unas picadas, pero impresionantes. ¿Y qué ha hecho? Ahí me mandaron a hacer una radiografía, pero todavía no me han salido, pues yo necesito es como que me comente a ver el doctor por qué me está dando tanto ese dolor y que de pronto qué problema puedo tener. Gracias, Fanny, por acompañarnos. Y no puedo estar parada porque me pongo maluca, me siento y me voy a parar y parece que me voy a reventar la cintura del dolor. Muy bien, gracias, Fanny, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor Eloy. Bueno, los síntomas que refiere la señora son unos síntomas importantes
en el sentido que le están originando una discapacidad o una disfunción, lo que lleva a una seria alteración en la calidad de vida. Esta es una situación que si se mantiene en el tiempo puede llevar a una alteración postural, a una alteración psicológica, ¿cierto? Y a una disfunción personal, familiar, social, laboral, etc. Es prioritario mejorar de forma rápida esos síntomas. El tratamiento médico inicial es importante, con desinflamatorios, antineuropáticos, fisioterapia, y si no mejora hay que hacer estudios más o menos entre la tercera a sexta semana para tratar de determinar la causa del dolor. Doctor, hablamos de las causas, de los factores de riesgo, de los síntomas, de cómo se diagnostica, además, finalmente recomendaciones para los televidentes en cuanto al tratamiento. Vimos pues que la cirugía en caso extremo, pues ya cuando está muy avanzada la patología. Esa es una excelente pregunta. La columna es una estructura muy delicada, ¿cierto? Y cuidarla es muy importante. ¿Cómo la cuidamos? Primero que todo, un buen sueño, ¿cierto? Uno debe dormir idealmente entre 7 y 8 horas, que es el tiempo que requiere el núcleo pulposo en los discos intervertebrales para recuperarse, para recuperar su altura y rehidratarse. Ejercicio aeróbico con regularidad y estiramientos de los grupos musculares, evitar posiciones prolongadas, sobre todo en sedestación, o sea, en la posición sentada. Y caminar es bueno también, el ejercicio periódico, porque usted decía ahorita que el sedentarismo también puede ser malo. Como te decía, hay un estudio muy interesante que hicieron como con 1000 personas que muestran que las personas activas, atléticas y deportivas, tienen discos sanos durante todo el curso de su vida y mantienen unas columnas radiológicamente bonitas, por así decirlo. Muy bien. Doctor Eloy Barrios Henao, gracias por acompañarnos hoy en su Médico en Casa. Él es ortopedista especialista en columna de Hospital San Vicente Fundación, por supuesto a quien le agradecemos la presencia de tantos especialistas que hoy nos acompañan aquí y que todos los días nos acompañan aquí en el programa. Nuevamente gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Chao.